Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de APSE Noticias, el noticiero sindical de Costa Rica. Estas son las informaciones para hoy martes 24 de agosto. Sindicatos del sector público y privado protestan contra las reformas a las pensiones IBM. Múltiples sindicatos del sector público y privado se lanzaron a las calles para protestar contra la reforma a las pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto fue aprobado por la mayoría de la Junta Directiva de la Caja y el gobierno de Carlos Alvarado. Aumento en la edad de retiro, disminución del monto de la pensión y un aumento del aporte obrero al fondo de pensiones son los cambios más grandes aprobados por la mayoría de la Junta Directiva de la Caja. Pero, ¿a quién afecta esta reforma? Bueno, principalmente a las personas del sector privado, quienes suman casi 900,000 personas cotizantes en el régimen IBM, mientras que del sector público son unas 600,000, dentro de las cuales hay un importante número en el sector educativo. Si usted comenzó a trabajar para el MEP del 13 de julio de 1995 al 24 de abril del 2009, es muy probable que usted también esté dentro del régimen de pensiones IBM. Henry Salas, coordinador del Departamento de Pensiones de APSE, nos explica. Esta reforma, que es una reforma regresiva, afecta completamente a todos los trabajadores y por supuesto a todos los trabajadores de APSE estamos sumamente afectados con esta reforma, principalmente aquellos compañeros que están a punto de pensionarse, ¿verdad? Al eliminar la pensión anticipada, muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a laborar hasta 5, 4 o 6 años más de lo que tenían contados, principalmente las mujeres, ¿verdad?, trabajadoras que tienen que laborar hasta los 63 años y se les están imponiendo alrededor de 4 años más de labor. Según datos de la misma gerencia de pensiones de la Caja, más de la mitad de las personas pensionadas con el régimen IBM reciben una pensión de menos de 150,000 colones. A pesar de que una pensión de 150,000 no alcanza para nada, la reforma busca bajar aún más ese monto. Para las mujeres será 5.6% más baja y para los hombres hasta un 9% más baja. ¿Qué sigue para la reforma a las pensiones IBM? A excepción del voto de la representante sindical, la Junta Directiva de la Caja aprobó el pasado 12 de agosto una serie de reformas al sistema de pensiones IBM que vienen a perjudicar la calidad de vida de las personas cotizantes y jubiladas. Pero, ¿qué sigue ahora para esa reforma? ¿Cuándo comenzaría a aplicarse? Le contamos en APSE Noticias. En primer lugar está la creación del reglamento. A partir de la aprobación de la reforma al IBM, la Junta Directiva de la Caja debe crear un reglamento que le permita a la institución aplicar los cambios en el régimen de pensiones. En este proceso de redacción debe de haber una consulta pública. En segundo lugar está la publicación del reglamento en la Gaceta. Según Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, se espera que para diciembre de este 2021 se tenga listo y publicado el reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Y en tercer lugar está la entrada en vigencia. La reforma al IBM entraría en vigencia 24 meses después de publicado el reglamento en la Gaceta. Es decir, los cambios iniciarían a finales del año 2024 o a inicios del 2025. APSE celebrará asambleas regionales en todo el país. APSE obtuvo licencia para las actividades sindicales del segundo semestre de 2021, otorgada por el Ministerio de Educación Pública con base en los artículos 11 y 12 de la Tercera Convención Colectiva, los cuales se detallan en oficio suscrito el 27 de julio de 2021. Este tema fue explicado por el secretario general de APSE, Denis Solís Cruz, en la última edición del programa Asesoría a su alcance, el pasado miércoles 18 de agosto. Que tienen una característica especial y es que estas asambleas se van a dividir en dos partes. La primera parte es una parte virtual que va de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en la cual las diferentes directivas regionales enviarán su enlace a través de alguna plataforma a los presidentes de base y estos los enviarán a sus afiliados. Esta parte virtual tiene la particularidad de que es el espacio en que las asambleas regionales, las directivas regionales presentan sus informes, eligen, por ejemplo, si tienen algún candidato para presentar para el TEAPSE o para el Tribunal de Ética, ¿verdad?, que eso se ve en la Asamblea Nacional o Asamblea General, y eso es un proceso virtual que es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, siguiendo lo que establece el estatuto con respecto al quórum.
A partir de las 9 de la mañana se inicia, ¿verdad?, lo que es una parte presencial, que es una parte solamente para votaciones o elecciones de directivas regionales, siguiendo los protocolos que están establecidos en este documento. De igual forma, se refirió a cuál debe ser el protocolo a seguir en caso de detectarse casos de COVID en el centro donde se lleven a cabo dichas asambleas. Bueno, se debe informar inmediatamente al coordinador regional, quien deberá activar el protocolo de actuación ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Bueno, el coordinador regional en este caso debe informar de inmediato al Ministerio de Salud, se debe llamar inmediatamente a las autoridades del Ministerio de Salud. Se debe cerrar la zona o las zonas donde estuvo el sospechoso por COVID-19. Digamos, si hay una persona en ese caso, entonces se llama, y también se deben cerrar las zonas donde la persona estuvo presente en el recinto. Y además de eso, bueno, se debe informar también al miembro del tribunal de APSE para que se proceda al traslado del recinto de votación activar lo que son los protocolos de desinfección donde la persona estuvo presente. Y hay un cuadro de área rectora con los números de teléfono, ¿verdad?, dentro del protocolo. Esto es para cada una de las regionales. En el protocolo se adjunta, ¿verdad?, para cada una de las regionales cuáles serían las áreas rectoras, tanto con teléfonos, correos electrónicos, es el anexo 7, en caso de que suceda algún tipo de esta situación, para poder informar y activar los protocolos de manera inmediata y oportuna. Las asambleas regionales de APSE se celebrarán entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En este mismo proceso se elegirán los nuevos integrantes de las juntas directivas de todas las regionales en el país. Los funcionarios del MEP afiliados a APSE que participen en las modalidades virtual o presencial deberán informar previamente a su jefatura sobre el permiso concedido y presentar los correspondientes comprobantes de asistencia. Puede consultar el documento oficial con el detalle de esta licencia en el sitio web www.apse.cr. Continúan las visitas de APSE a regionales y bases de todo el país. Integrantes de la Junta Directiva y Fiscalía General de APSE continúan realizando visitas a las diferentes estructuras regionales y de base de todo el país. Durante la primera semana de agosto, el secretario general, Denis Solís Cruz, visitó estructuras de la zona sur. El tesorero nacional, Jorge Lobo, visitó la zona de Los Santos. El fiscal general, Alexander Leiva, realizó un trabajo de campo con la afiliación de la gran área metropolitana. Por su parte, entre el martes 17 y el viernes 20 de agosto, la presidenta de APSE, Saray Esquivel Molina, visitó la región de Punta Arenas, luego de haber estado presente la semana anterior en Nicoya. El objetivo de estas visitas es mantener un contacto directo con la afiliación apsina, conocer a fondo sus necesidades y brindarles asistencia laboral, además de mantener en firme el espíritu de lucha sindical. Aumento de los casos COVID-19 concentrado en zona norte. De nuevo, el ojo en las plantaciones piñeras. Trabajadores, sindicatos y personas expertas están preocupadas por el no acceso a las vacunas de las personas trabajadoras en las plantaciones piñeras de la zona norte y la incidencia que esto puede tener en el aumento de casos. Desde hace 2 semanas se ha levantado la alerta por el aumento de nuevos casos de COVID-19, así como de las hospitalizaciones. Sobre todo, es preocupante el aumento de casos en la zona norte. El cantón de San Carlos ha estado superando los 150 casos diarios y ha presentado una tasa R de contagio con un valor promedio de 1.20 para la última semana, por encima del 1.13 a nivel nacional. Según ha explicado a los medios de comunicación el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las problemáticas que está incidiendo en este aumento de casos focalizado en la región norte es la resistencia de las personas a vacunarse, lo cual incide también en la cantidad de hospitalizaciones. Pero hay otros elementos a tener en cuenta en la zona norte, y es la cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria de exportación, principalmente piñera, que se han caracterizado en los últimos años por la contratación de personas migrantes en condición irregular, sin papeles, sin seguro y sin derechos laborales.
Así lo explica para APSE Noticia José Chávez Rodríguez, secretario general de Citracep. Existe una práctica de las empresas dedicadas a la producción y exportación de piña de mantener una doble planilla. Un grupo de trabajadores y trabajadoras que están vinculadas a la empresa con un contrato de trabajo, pero hay una serie de contratistas que se dedican a brindar servicios a las empresas, pero con trabajadores y trabajadoras que no tienen los documentos al día. Y estas personas no cuentan con seguro de la caja, no se les respetan prácticamente ninguno de sus derechos laborales. Y que bueno, el año pasado quedó constatado cuando el Ministerio de Trabajo reportó una cantidad importante de empresas que no cumplían con las condiciones mínimas de los trabajadores. En este momento la situación es la misma, no hay un avance en la eliminación de esta metodología del contratista y no hay una política de parte del gobierno para garantizar el acceso a los documentos a centenares o miles de trabajadores que están en condición irregular en este momento en la zona fronteriza. Las directrices actuales de vacunación en el país no incluyen a estas personas trabajadoras que no tienen papeles legales, a pesar de trabajar y producir riqueza en territorio nacional durante muchos años. El presidente Alvarado anunció el pasado 27 de julio que iba a buscar donativos de vacuna para poder aplicarlas a esta población y que en una semana iba a estar presentando el plan para lograrlo. Pero nos preguntamos, ¿cómo se explica que el gobierno no les haya incluido en los planes iniciales de vacunación? Si la presencia de trabajadoras y trabajadores migrantes en esta zona no es un fenómeno nuevo. Escuchemos al respecto al especialista en estos temas, Tania Rodríguez Echavarría, docente e investigadora catedrática de la Universidad de Costa Rica. La frontera Costa Rica-Nicaragua es una frontera que históricamente ha estado articulada. Por mucho tiempo, los territorios fronterizos, tanto de Nicaragua como Costa Rica, estuvieron aislados de los centros nacionales y se generó una dinámica bastante fluida de movilidad de personas, de una circulación constante de personas, específicamente trabajadores nicaragüenses que venían a trabajar al lado costarricense. Desde la década de los años 80, en esta frontera se instaló una actividad extractiva muy importante, que es la actividad de piña genéticamente modificada, que vino a reconfigurar un poco algunas de las dinámicas y las lógicas de trabajo de ese territorio. Estas poblaciones son claves para las actividades productivas del país y que el hecho de que estas poblaciones, al estar en condición irregular, es decir, no contar con cédula de residencia, ha hecho que no tengan acceso a la vacuna contra la enfermedad del COVID-19. Y esto es muy grave en el sentido de que, bueno, primero hay una dependencia clave, o sea, a esta población, pero también que pensar en que esas personas no tengan acceso a la vacuna también pone en riesgo a otros trabajadores, ¿verdad? Pone en riesgo la actividad económica y también violenta todos los derechos humanos de estas poblaciones que dan un aporte clave al país. Un trabajador de una finca piñera en Boca de Arenal, en el cantón de San Carlos, entrevistado por el investigador de la UNED, Gustavo Gatica, denunció las estrategias utilizadas por las empresas piñeras para esconder a las personas que trabajan de forma irregular. De forma anónima, estas declaraciones fueron compartidas con APSE Noticia para proteger al trabajador de posibles represalias. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de vacunar, de que los manden a vacunarlos. A la finca, la gente de la finca sí, ya sacaron toda la gente de la finca y los mandaron a vacunar, pero a nosotros no, a la gente del contratista no. Es hasta el momento, hoy es 23 hasta la fecha, hoy es 23 de agosto. Y ni siquiera se escucha ruido que nos manden a vacunar. Otra es que mañana hay auditoría en la empresa y mandaron a todos los contratistas que no se presenten a trabajar mañana. Desde hoy se les avisó que no se presenten a trabajar mañana para que la auditoría no vea a la gente del contratista. Eso
por si a alguien le interesa la información. Ahí está lo que está pasando ahorita. Al día de hoy, el gobierno no ha presentado el plan anunciado para la vacunación de esta población. Pero este asunto parece ir mucho más allá de un tema de existencia o no de vacunas. De nuevo, como al inicio de la pandemia, el ojo está puesto en las condiciones laborales de las empresas piñeras. Mientras tanto, la población trabajadora transfronteriza sigue sin tener esperanzas de ser vacunada. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de APSE Noticias, el noticiero sindical de Costa Rica. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde.